Vamos a hablar hoy de la diferencia, o mejor, de la relación que se debe tener entre ciencia y espiritualidad. Cuando a una persona le detectan una enfermedad, le diagnostican una enfermedad, lo primero que hace es irse para donde su médico. Obviamente, la medicina es un estudio, una ciencia muy precisa. Cuando ve que de pronto eso no le da resultado, ya se empieza a ir para donde el bioenergético, la persona sanadora. La pregunta es, ¿por qué no hacer una unión entre estas dos cosas y se obtienen muchos muy buenos resultados? Bienvenido, doctor. Es un gusto que esté con nosotros en el diario y que a partir de este momento ya haga parte de esta familia. Gracias, Diana, por invitarme. Feliz, muy contento de poder compartir en un programa que llega a miles de personas en tantos lugares. Pues es un privilegio y un honor. Muchas gracias. Para nosotros tenerlo, doctor, y ya lo vamos a tener siempre porque hay mucha información que debemos regalarle a esas bellas personas que nos ven alrededor de todo el mundo. ¿Por qué la gente a veces pelea con esto de la ciencia y la espiritualidad? Es que la ciencia es una cosa porque la veo, porque la toco, porque está demostrada, pero la espiritualidad no sé qué es, entonces simplemente no creo en ella. Sí, y yo pienso que ese paradigma, esa división, comenzó hace muchos años, cuando el hombre, en su afán de comprender la esencia de las cosas, empezó a estudiar los órganos, luego descubrió las células, luego llegó al átomo, y en esa medida en que se fue metiendo en ese mundo subatómico, pues su visión de un mundo invisible le llevó a descubrir el origen de muchas enfermedades, los microorganismos, la manera como nuestros pensamientos pueden influenciar en nuestro bienestar de manera positiva o negativa. Pero esa visión tan detallada de lo mínimo es como si nosotros nos metiéramos en un huequito y en ese instante perdemos la visión de todo lo que hay alrededor, la visión del conjunto, la vida. Y cuando nosotros nos vamos hacia lo espiritual, sucede algo también parecido. Empezamos a ver a Dios por allá como algo infinito que no podemos como definir con exactitud. Es todo lo contrario en el otro nivel. Y lo que planteamos ahora es, démonos las manos, juntémonos, unámonos, para que no sigamos caminando ciencia por un lado y espiritualidad por el otro. Qué buena opción, la mejor alternativa de todas. Y así podemos lograr u obtener mejores resultados. Claro, y habrá gente que dirá, bueno, y es que si yo no creo en Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a avanzar en el camino espiritual? Hay que entender que la espiritualidad no se va a limitar ni a una creencia religiosa, ni siquiera al pensamiento de una persona. La verdad no se impone, la verdad es. Si esa persona, en cierta forma, dice, yo no creo en Dios, pero amo a mis hijos, respeto a mi señora, soy una persona honesta con mis colaboradores, en mi empresa, esa persona está viviendo la espiritualidad, así de pronto él no lo llame espiritualidad o quizás no quiera definir o encasillar a Dios en un nombre. Si nosotros logramos sembrar esa semilla de conciencia en las personas, en los médicos, de que nosotros podemos lograr hasta cierto nivel, pero más allá no podemos y tenemos que acercarnos a Dios, y empieza una situación bien interesante y es sanar a los mismos médicos. Nosotros nos tenemos que sanar, nosotros nos tenemos que volver personas mucho más coherentes, y de eso se trata la espiritualidad, de una coherencia, de ese orden que tanto repetimos entre el pensar, entre el sentir y entre el hacer. Tenemos que ser personas más íntegras. Cuando el médico cree que su intervención quirúrgica que él realizó de una manera, entre comillas, perfecta, pero ese paciente después comienza a tener complicaciones. Ojo, hay algo más allá de microorganismos o de la mala suerte que a este paciente le cayó un hongo.
Quizá hay aspectos que ambos tengan que empezar a trabajar. El paciente de pronto en su nivel más profundo, a nivel subconsciente, puede tener una culpa, un rencor, algo que lo haga sentir que él no es digno, que él está sucio de algo y atrae desde un nivel inconsciente, vuelvo y digo, una infección. Por eso, para sanar, tenemos que ir al alma. Y por el otro lado, de pronto ese cirujano está teniendo unos problemas, unos conflictos bien grandes en su familia. Trabaja en un horario en el cual ya ni siquiera tiene contacto con su esposa y sus hijos y él se siente confundido, contrariado o de pronto desviándose del camino de respetar su hogar y su compromiso en el matrimonio. Y todas esas situaciones también se van a manifestar en ese instante. Doctor, hablando de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud asegura que más o menos en un 85, un 90% estas tienen origen emocional. ¿Usted qué nos puede decir de esto? ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué una persona se enferma? Porque no todos nos enfermamos de lo mismo, porque todos tienen diagnósticos o tenemos diagnósticos diferentes. Y mira, tú acabas de mencionar lo emocional y la ciencia siempre quiere irse por el lado como de los números y es muy importante. Hay que darle validez a los números. Pero decimos, las personas en un 85% se enferman por lo emocional. ¿Y las personas qué son? ¿Las personas acaso son en un 30% emoción? Todos somos emoción y todos somos una parte física y todos somos una parte espiritual. No se puede, es una unidad hecha de tres, así como Padre, Hijo y Espíritu Santo, o así como uno habla de papá, mamá e hijo, es una trinidad. O cuando uno dice pasado, presente y futuro, es una trinidad. O sea, el cuerpo y en esta tercera dimensión estamos hechos de cuerpo, mente y espíritu. Y los tres es como una trenza. Y esa trenza, esa trinidad en nosotros se va a manifestar. El cuerpo no es un conjunto de órganos, un conjunto de huesos que están articulados y que el corazón bombea y que el cerebro le dice que para dónde tiene que llevar el oxígeno. No, el cuerpo es mucho más que la ropa que está en un armario, como algo ahí muerto. No, el cuerpo tiene su alma. El alma se conecta con el espíritu, el cuerpo tiene sus emociones, sus pensamientos y todo se une. Por eso es tan importante que los médicos nos volvamos personas más espirituales, llevando una vida mucho más ordenada, viviendo de una manera más tranquila. Tenemos que ayudar no solamente a sanar con el bisturí, sino también desde una paz interior que tenemos que ir proyectando desde no solamente la inteligencia que nos han dado los profesores o las investigaciones y los libros, sino desde una sabiduría superior que tenemos que transmitir y proyectar hacia nuestros pacientes, independientemente de la manera como queramos ejercer la medicina. ¿Cómo es el tratamiento para una persona que está enferma, independiente de cuál sea la enfermedad? Desde esta unión de la ciencia y la espiritualidad, ¿qué de diferente tiene a cuando va donde un médico y le dice usted debe tomar esta droga o debe practicarse esta cirugía o debe seguir este tratamiento? ¿Cuál es esa parte espiritual que además lo acompaña? Mira, hay 7 pilares en la salud que más adelante en otro programa vamos a hablar, pero hoy te voy a mencionar de 2. El primer pilar de la salud es el conocimiento de sí mismo. Y esa frase la han repetido los sabios desde la antigüedad. Entonces, lo primero, el paciente tiene que conocerse a sí mismo, saber quién es él y cuál es el mensaje o el sentido de esa situación, de esa enfermedad, de esa artritis, de ese cáncer, de esa depresión en el proceso de su vida. Digamos que el conocimiento de sí mismo es saber cuál es mi punto de partida. Y la espiritualidad, que lo podemos relacionar obviamente con Dios,
es nuestro punto de llegada. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos acá con un propósito. La vida tiene que tener un sentido más allá de trabajar, estudiar, casarnos, tener los hijos y morirnos. Nosotros somos seres espirituales en esencia, cumpliendo una evolución en una experiencia humana. Entonces, el cuerpo y la parte del ser humano se quedarán en este nivel una vez acabemos esto que llamamos vida, pero nuestra alma y nuestro espíritu seguirán en un proceso evolutivo acercándonos a ser parte de esa unidad con Dios. Entonces, desde la pregunta que tú me haces, yo diría que el paciente, el médico, forman un equipo de trabajo desde esa conciencia que debe tener el paciente como paciente y ese respeto por el médico, pero ese respeto también tiene que ser del médico hacia el paciente y comprender que cada uno tiene en su interior el poder de autocuración y lo que hace el médico es crear las condiciones y ayudar a desarrollar o a facilitar ese proceso de curación en el paciente, que unos lo harán a través de una sutura si el paciente tiene una herida, pero no solamente quedarnos en ese plano físico esperando que haya una adecuada cicatrización, sino que además el paciente tiene que comprender cómo fue que esa situación hace parte de un contexto mucho más amplio, es decir, de la vida en su conjunto, que fue lo que finalmente se rompió. No solamente fue la piel, de pronto cómo se dio esa situación. Y no es llenarse la cabeza de preguntas, sino empezar a comprender que la vida tiene orden, tiene sentido y tiene propósito. O sea que cada cosa que pasa en mi vida, hablemos de salud, una herida, una infección, una quemadura, una enfermedad, pues obviamente tuvo la manifestación de realizarse, pero detrás hay una cantidad de cosas. Y lo que el doctor dice es muy válido, no empezar a pensar, pero yo qué hice, pero por qué entonces estoy intranquilo, qué es lo que está pasando, por qué estoy viviendo esto, sino es empezar mejor a alimentar tanto nuestro espíritu, nuestra paz, a sentir más paz en nuestro corazón para poder sanar, y ahí se va viendo en lo físico, en lo material también. Claro, y mira que no solamente tú mencionabas un porcentaje muy alto de las enfermedades asociadas con lo emocional, sino cómo el estrés afecta a más del 90% de los adultos. Entonces, finalmente tenemos que concluir que en la medida en que las personas empecemos a relacionarnos unos a otros y con nosotros mismos y con la vida, con la creación, con Dios, con el universo, con un nivel de conciencia más elevado, vamos a poder sentir más paz y vamos a poder resolver las dificultades de la vida, llámense enfermedades o situaciones, de una forma más sabia, de una forma más consciente, es decir, vamos a poder manifestar el amor verdadero, que es la energía más grande del universo y es aquello que sana. Feliz día para todos, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos, y hoy quiero enseñarles a preparar un batido contra el sobrepeso, para evitar el sobrepeso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos alimentos naturales que nos van a ayudar a mantener saciedad por más tiempo, así vamos a evitar picar entre comidas y evitamos también esa comida no tan saludable. Vamos cambiando poco a poco, recuerden que el paso a paso es el que nos va llevando a grandes cosas. Entonces, anoten por favor: linaza, una cucharada de linaza en semillas o en polvo, 3 cucharadas de avena en hojuelas, media papaya hawaiana o papayuela, 6-7 almendras aproximadamente y una cucharada de miel de abejas. La miel de abejas es opcional para las personas que les cuesta un poquitico tomarse los jugos. Aquí van a tener entonces el dulce. La linaza tiene muchos ácidos grasos saludables como omega 3 y 6. La avena nos ayuda a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol. Es muy saludable, de los carbohidratos más saludables que existen. La papaya hawaiana
papaya, como la quieran llamar, tiene muchos antioxidantes, vitaminas, minerales y enzimas digestivas que son de gran poder para nuestro organismo. Las almendras, les decía que unas 6, 7, ayudan a prevenir enfermedades coronarias, ataques al corazón, enfermedades cardíacas, y sus ácidos grasos son buenísimos también porque ayudan a que tengamos una piel muy bonita. Vamos a agregar una cucharada. Y el agua, vamos a utilizar agua fresca, agua heladita aquí, para ya licuar todos nuestros ingredientes. Lo más importante es que lo tomen como un hábito. Recuerden que cada que queremos cambiar algo en nuestra vida debemos empezar, dar un pasito. Ese paso a paso nos va a llevar a lo que realmente queremos en la vida. Entonces la intención no es que ya mañana vayan a cambiar su alimentación del todo y se vayan al gimnasio 3 o 4 horas. Despacio, despacio, hábitos saludables, y se va notando en la mente, se va notando en el cuerpo, se va notando en la vitalidad, se va notando en toda nuestra vida. Salud, y les garantizo que está delicioso. Un beso. Yo no me puedo ir sin hacerle esta pregunta. Cuando alguien enferma, no solamente esa persona está viviendo la situación de dolor físico, de tristeza muchas veces, de amargura, pues hay diferentes emociones en cada ser humano, sino que el trabajo también es para todas las personas que están a su alrededor. ¿Qué pasa aquí? Diana, qué bueno que me das la oportunidad de hablar de un tema que nos puede ayudar a comprender. Finalmente, el ser humano o el individuo no puede, ese cambio de la conciencia. Nosotros tenemos que hacer una revolución de la conciencia de la que ahorita te mencioné un poco, y es dejar de vernos de una manera tan limitada como individuos, tan, por qué no decirlo, tan egoísta. Nosotros no somos tan solo yo, somos nosotros. Este programa yo no lo puedo hacer si tú no me invitas. Y tú no lo puedes hacer si yo no vengo, o con las personas que están detrás de las cámaras ayudándonos. Y detrás de nosotros hay toda una historia, hay todo un mundo, alguien que preparó el almuerzo para que tuviéramos las condiciones ideales para compartir este espacio. Entonces, así como tenemos conciencia de que no somos solamente un instante y un individuo, sino que en un momento todo confluye. Y desde esa integración, desde esa unidad consciente de que tú y yo somos uno, y de que el otro es parte de mí, y lo siento como tal, y por lo tanto empiezo a interactuar y a manifestar un nivel de relación diferente. Eso es lo que las personas tenemos que ir cambiando. Es muy importante porque en eso que planteamos al principio de ciencia y espiritualidad, a veces los médicos nos podemos creer que no las sabemos todas y que casi que somos más que Dios. Y hay que ir despacio, con humildad. Y el paciente, cuando se siente que el médico no es capaz de conectarse desde el alma con él, también no se siente escuchado, no se siente atendido. Y debemos de ver en ese médico y en ese paciente una oportunidad para crecer, una oportunidad para cambiar los roles, en donde no es solamente el paciente obedeciendo y el médico mandando, sino en donde todos tenemos que ver allí que si nos relacionamos de una forma diferente, podemos encontrar que las personas se pueden llegar incluso a curar de enfermedades que la ciencia ha considerado hasta ahora como incurables. Palabras llenas de sabiduría y llenas de amor, porque el día que entendemos que todos somos uno, que todos estamos reflejando en los otros también lo que tenemos adentro, que todos debemos sentirlos a todos como nos sentimos a nosotros mismos, pues yo creo que la realidad cambia, o estoy segura mejor que la realidad cambia. Doctor, qué gusto tenerlo en el diario. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, como dije ahorita, tanta sabiduría. A ustedes les mando un beso grandísimo. Recuerden que ser feliz es una decisión que debemos tomar cada día de nuestra vida. Y que lo más importante es que vivamos y disfrutemos, porque esta vida solo es una.